Creo que de más está decir que los periodistas somos incómodos al poder. Siempre vamos a hacerlo, si es que ejercemos bien nuestro oficio. Los periodistas no somos publicistas, tampoco somos fabricantes de alfombras para ser felpudos de los que detentan el poder en su momento. Hace 2 años, casi 2 años, que yo trabajo en Willax, y desde el principio me sorprendió la narrativa de odio y de veto que había con este canal, que pretendía, entre otras cosas, ser un canal informativo. He trabajado en casi todos los medios del Perú y fue la primera vez que los jefes de prensa de los diferentes ministerios de nuestro país me decían abiertamente que los ministros no podían ir al canal, que no aceptaban ir al canal. Y evidentemente, como entrevistadora, tengo ya más de 25 años entrevistando, acepto la libertad del personaje a decidir a quién le da o no una entrevista. Ha sido muy difícil trabajar en ese sentido porque en las redes se ha construido toda una narrativa para decir que Willax no le abre las puertas y no le ofrece dar su testimonio al Ejecutivo, a quien detente en su momento la función pública. En el gobierno de Martín Vizcarra fue absolutamente casi imposible entrevistarlo a él y a sus ministros, pese a que antes lo había hecho. En el gobierno de Sagasti las cosas se complicaron aún más, peor después del breve paso de Manuel Merino por la presidencia, porque además en Willax coincidimos casi todos los periodistas en decir que la presidencia de Manuel Merino no era un golpe de Estado, sino que había sido y que había nacido de una prerrogativa del propio Congreso. Los periodistas políticos solemos dar opinión, pero la opinión no se puede criminalizar. ¿Un político puede estar en contra de la opinión de un periodista? Correcto, por supuesto. ¿Puede estar en desacuerdo con una pregunta? Absolutamente. No hay pregunta mal hecha, hay respuesta mal dada. Y me preocupó muchísimo el nivel de agresividad que tuvo la primera ministra Violeta Bermúdez, que dicho sea de paso ha tenido un largo trabajo defendiendo los derechos humanos en nuestro país, pero me sorprendió que esta vez como primera ministra no defendiera la libertad de expresión. En mi caso muy personal, a mí me llamó malvada y ligera simplemente porque conté los hechos, conté que la ministra de Turismo no solo era nieta de Gustavo Mome, sino que también era sobrina de Martín Vizcarra. Eso nos llevó a un veto mayor. Estoy hablando de mi programa. Lo mismo creo que ha pasado con el programa que me sucede, que es el programa de veto, en el que pocas veces he podido ver a funcionarios o a ministros del actual régimen que puedan dar una entrevista con tranquilidad. Todo esto no tendría ningún problema. Yo de verdad estoy acostumbrada a que no te den entrevistas o que dándotelas terminen de repente mal, como terminó con el ministro Eliche, ¿no? Que simplemente terminó tirando el micrófono porque le pregunté si este gobierno era del Partido Morado. No importa, esas son anécdotas. Lo que no es una anécdota es el discurso de odio y de censura y de veto que estableció el candidato Pedro Castillo en sus mítines hacia la prensa y hacia este canal. Fue el candidato Pedro Castillo Terrones quien llamó a los periodistas de nuestro país, que dijo abiertamente que hacíamos periodismo basura, periodismo de porquería. Es la primera vez que yo en mi vida como periodista he visto a un candidato a la elección presidencial refiriéndose con tanto desprecio a los informadores. Un desprecio que ha llevado incluso a la agresión física. Se ha golpeado por la espalda a una reportera de Canal N, se ha insultado a diferentes y como de ATV, de RPP, por supuesto de Willax. Los periodistas de Willax siempre recibimos no solo malas caras, ¿no? De Dina Boluarte y de todos los allegados a Castillo Terrones. Hemos recibido abiertamente la amenaza de una congresista elegida, ¿no? En el set de Beto Ortiz, una amenaza que está en YouTube y que ustedes la pueden ver. Ni bien fue elegida, la señora congresista dijo que iban a cerrar Willax y que Beto además iba a pagar las consecuencias. Me queda claro que ya está empezando a pagar una, ¿no?
porque se acaba de abrir una denuncia fiscal con una rapidez extrema. Quizás creo que tenemos incluso el video para que ustedes puedan hacer un poco de memoria. Fue Zaira que en el mismo set de Veto a Saber amenazó y dijo que esto recién comenzaba, ¿no? La amenaza está, nos quieren cerrar, sí, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, hay una estrategia que yo se las puedo contar con mucha brevedad, pero ¿podemos ver ese video o después lo vamos? Ok. Después de eso me sorprendió, y tengo que decirlo abiertamente, que la camarada Vilma, una confesa terrorista, se refiriera a periodistas de Willax como si fuéramos mercenarios. Señaló a Jaime Bailey, señaló a Beto Ortiz, me señaló a mí, dijo Beto Ortiz, Milagros Leiva y Jaime Bailey son unos mercenarios. Y el propio ministro Eliche, el propio ministro de Justicia, Eduardo Vega, a quien respeto muchísimo, no pusieron ni el grito en el cielo ni por asomo. La única persona que levantó la voz, y yo le tengo que agradecer hoy públicamente, fue el señor defensor del pueblo. Aquí está la carta. La Defensoría del Pueblo levantó la voz porque en democracia, señores, no se pueden, los periodistas no pueden recibir amenazas de grupos terroristas. La camarada Vilma amenazó no solo a los periodistas de Willax, sino también al propietario de Radio Tarma, el señor Mario Monteverde, a quien después recibió un atentado en su propia emisora. Fue Walter Gutiérrez el único personaje que levantó la voz y defendió y dijo que era inadmisible que en democracia se afectara gravemente la libertad de prensa. Después hubo una infeliz carta, lo tengo que decir con todas sus letras, infeliz, inoportuna, nos causa miedo, a mí la verdad no me causa ningún temor, porque los periodistas estamos acostumbrados a las cartas, los periodistas estamos acostumbrados a que a los políticos se piquen y a que quieran decir, esto no es verdad. Lamentablemente se enfrentan con periodistas que primero corroboramos, porque sabemos que de repente nos van a llegar cartas notariales. Pero esta carta que ha escrito el señor, que ha firmado José Pedro Castillo Terrones con Julián Palacín Fernández, es absolutamente infeliz. Y no lo pinta como un demócrata, lo pinta como un aprendiz de dictador, lo pinta como un admirador de Fidel Castro, por supuesto, lo pinta como un excelente admirador de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez. Él no puede, señores periodistas, decir, primero acusar a Beto Ortiz de violaciones, sin mencionar en qué puntos, ¿no?, a los derechos humanos. No puede pedir que Willax sea cerrado, que se interpongan denuncias penales y civiles contra los autores intelectuales. Me van a perdonar, pero si los periodistas aceptamos esta carta y la pasamos por agua tibia, estamos perdiendo uno de los pilares más importantes de toda sociedad democrática, que es la libertad de expresión. ¿Quién le ha sugerido esto a Pedro Castillo Terrones? No lo sé. ¿Fue Julián Palacín? ¿Lo convenció Vladimir Cerrón? No lo sé, porque Vladimir Cerrón también nos ha vetado, después de darnos al principio entrevistas. Pero le tengo que agradecer a IPIS. IPIS ha cuestionado, es la primera vez que IPIS se solidariza con Willax, y tengo que agradecérselo, porque ante otros ataques y ante otros acosos mediáticos que lo único que buscan es mellar la credibilidad de quienes hacemos prensa en Willax, IPIS nunca se manifestó. Pero esta vez se ha ido demasiado lejos, y aquí está la carta de IPIS, que habla justamente de un atentado contra la libertad de expresión, y me parece muy importante que lo que ha dicho IPIS, que la carta no indica en qué contenido se está relacionando la supuesta infracción ni el artículo de código de ética vinculado, y que no se puede sancionar a un medio de comunicación bajo la imprecisión, porque eso, señores, supone objetar la línea editorial de un medio. Y en el Perú hay libertad de expresión, que yo sepa, hasta hoy vivimos en democracia. Todos los medios tienen una línea editorial. ¿Y qué hace el público? Consume esa línea editorial. Y si no le gusta, deja de consumir ese medio. Esas son las reglas. Nosotros no somos un canal del Estado. No lo somos, que yo sepa, jamás lo vamos a hacer. Pero no se puede permitir estas claras
¿cómo decirlo? Este claro intento o esta clara amenaza para callarnos. Lo otro que les quiero comentar, porque tengo muy poco tiempo y tengo que darle paso a Philip Butters y luego a Beto Ortiz, es que lamento mucho el papel del Colegio de Periodistas, que tampoco ha levantado la voz. Al menos yo no he leído ni una sola línea del colegio de esta asociación. No nos van a callar, si esa es la pretensión. Tuesta Soldevilla, que fue jefe de la OMPE y que hoy es el asesor del Jurado Nacional de Elecciones, y que también fue mi profesor en la Universidad de Lima, y a quien le dije por interno lo que yo les voy a decir, y le dije, lo voy a decir también, no hay problema, ha objetado y ha dicho en varias oportunidades que Willax se convirtió en un medio en el que solo se podía entrevistar a López Aliaga o a los que él cree que son personajes de la derecha. Bueno, yo lo desmiento públicamente. Tengo todas las cartas habidas y por haber, todos los mensajes enviados a todos los candidatos a la presidencia de nuestro país, a todos. Lo que pasa es que como somos periodistas y entre gitanos no nos vamos a leer la mano, es muy fácil tejer una narrativa para decir que ese medio es de derecha, para decir que ese medio censura al otro. Castillo Terrones ha sido invitado todos los días de Dios en esta campaña a Willax Televisión. Lo mismo Dina Boluarte. Que no les haya gustado que hayamos descubierto sus relaciones con Movadef y con ARE no es nuestra culpa. Nosotros no lo hemos inventado. Nosotros no somos una fábrica de fake news como quieren hacer creer. Entonces, eso quería aclarar antes de escuchar a Philip Butters, que me preocupa cómo todo el tiempo están tratando de decir de que en Willax vetamos y que solo damos micro y pantalla a quienes supuestamente piensan como nosotros. Se equivocan y no me sorprenden. Esa es la narrativa de la izquierda. Lo viví en el diario El Comercio cuando hice la campaña y Ollantumala decía que El Comercio no lo quería entrevistar. Y eso era mentira porque yo todas las semanas también lo invitaba y él no aceptaba. Y la única que aceptaba era Keiko. Y ahora pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque estoy defendiendo un medio de comunicación que hoy se llama Willax, pero podría ser cualquier otro. Estoy defendiendo a los periodistas que ejercemos nuestro oficio con libertad en un país demócrata. Y estoy aquí para decirles a los poderosos y al señor Pedro Castillo Terrones, que seguramente pronto será proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones, que los políticos tienen que entender que los periodistas no nos vamos a callar, que los que de verdad ejercemos nuestro oficio no tememos al poder político, que no importa el amedrentamiento, pero aquí estamos solo buscando la verdad.